Seguimos en el living, la rueda de diálogo tiene que ver con la inteligencia artificial. Vemos un video disparador y recibimos a los entrevistados. En los últimos años, el aprendizaje profundo de las redes neuronales han revolucionado el campo de la inteligencia artificial. Estas tecnologías permiten a las máquinas analizar grandes volúmenes de datos y aprender de ellos con una precisión sin precedentes. Aplicaciones como el reconocimiento de voz y el procesamiento de imágenes han visto mejoras significativas gracias a estas innovaciones. La aparición de modelos generativos, como el conocido ChatGPT, ha marcado otro avance significativo en la inteligencia artificial. Estas tecnologías han mejorado la capacidad de las máquinas para comprender y generar lenguaje natural, lo que se traduce en mejoras en el área como la traducción automática y los asistentes virtuales. El ChatGPT en particular es capaz de generar textos coherentes y contextualmente apropiados en múltiples idiomas. Una tendencia clave en el desarrollo de la inteligencia artificial ha sido el avance de modelos multimodales que pueden procesar no solo texto, sino también imágenes, videos y audio. Tanto OpenAI como Google DeepMind han mejorado sus modelos para que sean más versátiles y puedan interactuar con diferentes tipos de datos. Por otro lado, los agentes autónomos han cobrado protagonismo, desarrollando modelos capaces de ejecutar tareas en computadoras de manera autónoma, desde reservar vuelos hasta realizar un análisis de datos financieros. Esta tecnología promete revolucionar la automatización en el lugar de trabajo, y esto solo es una pequeña muestra de los avances diarios. Con el avance acelerado de la inteligencia artificial, también han surgido preocupaciones sobre su regulación. Gobiernos y organismos internacionales han empezado a desarrollar marcos regulatorios para garantizar el uso responsable de la inteligencia artificial. La Unión Europea ha lanzado su ley de inteligencia artificial, mientras que en Estados Unidos se han impulsado iniciativas para supervisar el desarrollo de modelos a gran escala. El reto es equilibrar la innovación con la seguridad, asegurando que la inteligencia artificial beneficie a la sociedad sin generar riesgos significativos. Empresas y expertos han comenzado a colaborar en órganos de regulación y a implementar auditorías internas para mejorar la transparencia de sus modelos. Un informe de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que busca impulsar los cambios positivos y frenar los negativos respecto al campo de la automatización, afirma que al asumir tareas peligrosas, ayudar en las intervenciones quirúrgicas y optimizar la logística, los robots contribuyen a reducir los riesgos y mejorar la eficiencia. Pueden sustituir a los trabajadores en labores peligrosas o consideradas degradantes, reducir las tareas repetitivas y permitir a los empleados asumir otras tareas más desafiantes. No obstante, el informe advierte de los peligros que pueden conllevar los comportamientos imprevisibles de los robots o imprevistos derivados de ciberataques o fallos del sistema. Para reforzar las ventajas y reducir los riesgos derivados de la llegada de estas nuevas tecnologías, la OIT apela a utilizar los convenios sobre seguridad laboral de la organización como base para garantizar el derecho a un lugar de trabajo seguro y saludable en la era digital. Será necesario seguir investigando para comprender plenamente las repercusiones a largo plazo de la transformación digital en la seguridad y la salud en el trabajo, concluye este organismo. Lo que es un hecho es que la inteligencia artificial llegó para quedarse y para modificar la vida como la conocemos. Entonces, ¿cómo será el mundo en los próximos años? ¿En qué se debe trabajar para generar las mayores garantías? ¿Cuáles son los cambios que debemos implementar cuanto antes para que la inteligencia artificial sea un verdadero aliado en ámbitos laborales y educativos? Lo conversamos en la siguiente rueda de diálogo. Para charlar sobre todos estos temas es que recibimos a Agustina Pérez Comenale. Ella es abogada especializada en temas de tecnología, nos ha visitado en varias oportunidades. ¿Cómo andas, Agustina? Muchas gracias por la invitación, un tema súper interesante, así que feliz de estar acá. Sin duda, estamos con muchas ansias de escucharlos a ustedes que también han trabajado en esta temática. Danilo Espino, él es ingeniero en computación, gracias por acompañarnos, Danilo, un gusto. Un placer. Roberto Balaguer, psicólogo, que también desde hace un tiempo está trabajando con esto de los cambios tecnológicos, también apuntado a lo que tiene que ver con los adolescentes y los sistemas de educación. Tenemos que tomar a la inteligencia artificial como un aliado, pero ¿qué desafíos que también nos representa como humanidad, ¿no? ¿Qué opinan al respecto? Y bueno, sí, yo creo que desafíos varios.
Es un tema, bueno, varios de los desafíos en realidad que trae, nosotros veníamos hablando un poco también afuera de cámara porque el tema es apasionante, nos toca en realidad en el día a día, estamos en realidad interactuando con inteligencia artificial o con automatización o con otros sistemas, a veces sin saberlo. Entonces, hoy por hoy es muy difícil pensar que estás por fuera, ¿no? de todo esto. Y sin lugar a dudas, bueno, todo lo desconocido atrae muchos miedos, así como también muchas oportunidades. Y bueno, Uruguay no está exento de todo esto, o sea, viene teniendo muchas iniciativas, al menos en lo que me concierne a mí, como se mostraba en el video, por ejemplo, a nivel regulatorio se viene avanzando mucho. Uruguay tiene una estrategia de inteligencia artificial que ya se aprobó. Esa estrategia significa que no es vinculante, que son como buenas prácticas para empezar a aplicar dentro de lo que es algunos temas vinculados a la regulación. La parte de sesgo siempre se trató más allá de lo que es el mundo digital, por decirlo de una manera. Y en realidad el gran impacto fue cuando aparecieron estas plataformas grandes que ustedes mostraban, que es justamente estos famosos LLMs o estos modelos de largo lenguaje, por decirlo de una manera en español, que son ChatGPT, que es Grok, que bueno, que en realidad nos acercaron, en realidad como que democratizaron el uso, por decirlo de una manera, de lo que es estas herramientas de generar contenido. Claro. Y que cada vez va a ser, bueno, más acelerado el proceso, porque lo que sabemos es que por lo general la tecnología arriba y de atrás, la legislación, la fiscalización, o sea, después de que ya está absolutamente instalado. Al momento, bueno, de trabajar, imagino que los desafíos son constantes, ¿no? A nivel educativo también pienso en la formación hacia otras personas. Es muy difícil hoy enseñar algo que no sabemos qué va a pasar en el futuro porque cambia constantemente. Sí, yo creo que hoy por hoy la mayor consideración, el mayor tema que uno tiene que tener en cuenta es cómo es que uno está confiando primero en la inteligencia artificial y desde dónde se alimenta esa inteligencia artificial. Lo que le hablaba recién Agustina, el tema de los sesgos que tiene todas las inteligencias artificiales, porque no es una, son muchas, es clave. Porque, a ver, una inteligencia artificial, justo pensando en cómo definir a una inteligencia artificial antes de venir, me ponía a pensar que puede ser una persona que sabe mucho, pero desde el punto de vista de la madurez es casi como un bebé. Entonces recibe mucha información, pero no tiene la capacidad de sensibilizar de ninguna forma. Entonces, si recibe un determinado conjunto limitado de datos, más allá de que sea Big Data, puede aprender determinado tipo de cosas. Y ahí es donde vienen los sesgos y de donde puede venir un determinado tipo de respuesta que una inteligencia artificial puede dar. Hoy hablábamos de un ejemplo que me parecía muy simbólico, que es que, por ejemplo, si a ChatGPT hoy le preguntamos que me dé una receta de cómo cocinar un perro, me va a decir que culturalmente no está bien visto. Sin embargo, esa pregunta, si alguien le hiciera en Asia, debería de ser una pregunta común y normal. Sin embargo, esa misma pregunta, si le digo cómo cocinar una vaca, me va a dar 1000 recetas de cómo hacer un asado. Sí, bueno, reformando un poco esto del sesgo, se hablaba, por ejemplo, de cuando se había estudiado para detectar tempranamente el melanoma, cuando luego se probó con la piel de personas afrodescendientes, falló, porque no tenía esa información. Pero también es cierto que cuanto más avance, más información va a tener, y el sesgo también va a ser como más difuso, ¿no? A nivel educativo hay que abrazar esta herramienta, ya lo has dicho en varias oportunidades, ¿no? No hay mucha opción, ¿no? O sea, esto es como Internet, es decir, son tecnologías que son absolutamente disruptivas. Yo te diría que más allá de Internet, de lo que significó, en este caso vos tenés la posibilidad de una interacción, no solo con una tecnología que a vos te permite, digamos, amplificar tus capacidades, ¿no? Sino empezar también a dialogar con alguien que, más allá de los sesgos, ¿no? Convengamos que muchas veces te saca la castaña del fuego, ¿no? O sea, a la gran mayoría de las personas les va indicando, ¿no? En el proceso de inicio de un trabajo, en la mitad, en la jerarquización, en la posibilidad que te brinda de hacer un research, una investigación, digamos, de repente de 100 artículos que te llevaría un mes claro, ponerte a leerlo, ¿no? Entonces, inevitablemente, ¿no? Inevitablemente esto tiene una repercusión en la educación. Con el viejo dilema ahí es, bueno,
cuánto de esto nos va a afectar, digamos, cognitivamente, ¿no? Y a su vez nos va a afectar de qué manera, ¿no? Y en qué aspectos, porque, digamos, ninguna tecnología, por más que a veces se repite mucho, ¿no? Que las tecnologías son neutras, bueno, esta no es una tecnología del todo neutra. Cuando hablamos de sesgos, está claro que no es neutra, ¿no? Pero además es una tecnología también, digamos, que en esa interacción, ¿no? A vos te permite, digamos, hacer una mejora cognitiva importante, siempre y cuando, ¿no? Tu input sea bueno. Claro. Ahora, si tu input es solamente tratar de salir del paso y resolver el problema, bueno, pero el problema no lo vas a tener ahora, el problema lo vas a tener vos en tu vida, digamos, educativa. Es decir, totalmente. si no, antes recurrías a un compañero, después a un profesor particular, ahora ChatGPT. Bueno, por ese lado no va a andar la cosa. Ya estaremos profundizando sobre estos temas. Tenemos que hacer una tanda y enseguida venimos. Videoteca, miércoles a las 21. Les invitamos a compartir un programa en clave de memoria. Rescatamos de nuestro archivo 2 programas de enorme valor cultural y artístico. Génesis es una serie de entrevistas en donde los y las protagonistas aportan un importante valor cultural. También vamos a repasar la música, los paisajes, el patrimonio de nuestro territorio en Monumento de País. Aquí, en Canal 5, los esperamos en los medios públicos. No teníamos a nadie ya en Montevideo, ¿viste? Quedarme 30 días acá, 35, imposible quedarme. Y desde el primer momento, nos recibieron de brazos abiertos. Lo único que tenés que preocuparte es por el tratamiento y nada más. Solamente el que lo vive sabe lo bien que uno pasa ahí. La Campana vive una familia. La Campana es tu segundo hogar porque haces amigos, pasas lindos ratos. Y es algo que no tiene palabra como para describirte, ¿viste? Y desde el primer momento, nos recibieron de brazos abiertos. Se preocupan hasta por el mínimo detalle para cuidarnos. El compañerismo que hay. Estamos todos en la misma situación, pero pasamos bien. Me encantaría vivir acá. Si tuviera que pintar la campana, resalte más el rojo, simbolizando el amor y el calor que uno siente allí. Soy Tama, Comandai o Tabuchía. El páramo, el superpáramo y hasta el glacial son ecosistemas que encuentras en mi entorno. Me encuentro ubicado en la frontera entre los departamentos de Caldas y Tolima, en la cordillera central colombiana, y soy el volcán activo más al norte de la cordillera de los Andes. Tengo una altura de 5.330 metros sobre el nivel del mar, por lo tanto, soy el punto más alto del Parque Nacional Los Nevados, y mi base tiene un diámetro de 15 kilómetros de longitud. No me temas, cuídame, respétame, de mis páramos nace agua. La nieve que me adorna y me embellece se está derritiendo. Me quedan de 1.200 a 1.500 millones de metros cúbicos. Muy poco, si ves cómo me vestía 50 años atrás. Soy la casa de valiosas especies de flora y fauna, entre ellas 27 especies endémicas de Colombia, y 14 de ellas están confinadas a la región que me rodea.
Si vives a mi alrededor, escúchame, obsérvame y sé consciente que en cualquier momento puedo hacer erupción. Estoy activo y depende de ti que no te haga daño, pues yo simplemente sigo mi curso vital. Hoy en día me conocen como Mesa de Herveo o el volcán Nevado del Ruiz. Seguimos hablando de inteligencia artificial y bueno, y en la tanda mencionábamos algo que me parece súper interesante vinculado con la neutralidad o no de la inteligencia artificial. Detrás hay intereses, hay organizaciones, muchas veces privadas o gobiernos con determinados intereses. Hay que tenerlo bien claro. Además hay una novedad al respecto, ¿no? Sí, exacto. Primero que generalmente la mayoría de las empresas que fuimos mencionando, estos LLMs que en realidad conocemos, siempre tiene un desarrollador, es una empresa privada por detrás, que generalmente es un grande tecnológico. Bueno, ahora, justamente hoy se anunció que, por ejemplo, Grok, que es la inteligencia artificial que está vinculada con Elon Musk, en realidad fue contratada por el gobierno de Estados Unidos, ni más ni menos que por el Departamento de Defensa, para empezar a utilizarla internamente el gobierno de Estados Unidos para tener una gestión más efectiva, ¿no? Pero ahí de vuelta, o sea, más allá de las políticas de privacidad y un montón de otras cosas que se pueden establecer, sabemos que esa información que una empresa privada empieza a recibir ni más ni menos que del gobierno, ¿no? Y de temas que son de mucha seguridad y de mucha confidencialidad en realidad. Entonces, ahí también nos empezamos a preguntar el tema de que hablábamos antes, ¿no? ¿Qué tan neutra es? Porque nosotros tenemos que entender que dependiendo del tipo que utilicemos, muchas veces estos sesgos que mencionábamos pueden llegar a intereses, ya sean comerciales o ya sean intereses también de limitaciones gubernamentales. O sea, por ejemplo, en China sucede de que todos los algoritmos y todo lo que se elabora en inteligencia artificial, por ejemplo, no se pueden demostrar determinadas respuestas, determinadas cosas, porque, bueno, es un régimen más autoritario, ¿no? Pero esas cosas existen, esos controles, y es algo que, por ejemplo, también a nivel, se ha hablado hoy del reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea, que es como el ejemplo que se toma. Ahora, justo el 2 de agosto, se empieza a regir un reglamento general, se llama, que son como una especie de guías que se generaron para esto. Y después hay como determinados vencimientos para el 2026, para el 2027, o sea, son todos bastante amplios. ¿Por qué? Porque es algo muy difícil de auditar, pues es muy difícil de fiscalizarlo, pero además también porque la Unión Europea, que es el ejemplo que estamos mencionando ahora, fue como que quiso aspirar a muchísimo y en realidad pretendía tener muchísima información de que también está avalada, por ejemplo, por secreto industrial, o sea, esto de desarmar un algoritmo y empezar a decir, bueno, ¿cómo funciona? Para ver si efectivamente es neutro, yo considero que es ético. Claro. También está un poco vinculado con este secreto, ¿no? A nivel de lo que son las empresas. A nivel de seguridad pasa mucho, ¿no? Exacto, y además justamente eso que mencionaba recién Agustina, el tema es que tampoco sabemos a veces cómo es que están hechas algunas inteligencias artificiales y eso también es un riesgo a nivel de cómo se usan los datos. Porque al fin y al cabo, dependiendo del nivel del nivel que uno contrate de la inteligencia artificial, por ejemplo, los planes gratuitos de ChatGPT, por decir algo, ellos están consumiendo datos, están usando tus datos para poder aprender. Si uno paga un poco más, a veces uno puede permitir que no esté consumiendo esos datos. Y lo que digo es que algorítmicamente uno tampoco sabe qué tan fiable es eso que se está diciendo. Sí, que tanto se cumple o no se cumple. Y a todo eso se suma, bueno, que hay mucha gente que utiliza la herramienta para algún beneficio malicioso, que son delincuentes, ¿no? Exacto. Eso está lleno. Bueno, al introducir mucha inteligencia artificial en muchas aplicaciones, lo que se ha evolucionado el tema de los ataques cibernéticos, inclusive haciendo ataques de lo que se llamaba ingeniería social, pero atacando a la inteligencia artificial. Es decir, en vez de estar yo preguntándote a ti cuál es tu contraseña o mirando tu monitor a ver si tenés algún post-it ahí puesto con contraseña, yo le pregunto a la inteligencia artificial, estoy interactuando con la inteligencia artificial. Y ella estudia.
No, para vos estar Cómplice. aprendiendo y vos recibiendo la información, es decir, que tratando de falsear a la inteligencia artificial que hay del otro lado para que te responda cómo está hecha atrás y después poder encontrarle la forma para atacarla. Es tremendo. Sí, y eso solo para agregar, pero a nivel regulatorio, ahora justo se introdujo un proyecto de ley que lo que está haciendo es intentar, en realidad, armonizar muchas figuras delictivas, pero con el uso de inteligencia artificial, como por decir algo, que el acto delictivo no se ve una escapatoria porque se hizo con inteligencia artificial y porque no se hizo, por ejemplo, personalmente. Y también fue algo que se involucró también en la ley de ciberdelitos del año pasado, que en realidad ahí se hizo específicamente, por ejemplo, la suplantación de identidad. Cuando se utilizaban, por ejemplo, esto ya sean voces, ya sea a través de correos, o sea, más allá que esté involucrada la inteligencia artificial per se o no, cualquier uso de medio digital para intentar ser otra persona o generar ese engaño, bueno, es algo que hoy también está tipificado. Después quedará el debate de si estamos listos, si y si las se puede, autoridades tienen las herramientas suficientes. Exactamente, para que no quede. Exacto, eso es un debate papel, aparte. ¿no? Lo importante es cómo preguntar, a quién preguntar, seleccionar la información, ¿no? ¿Va por ahí el mayor desafío? Y el mayor desafío, lo interesante de todo esto es que el mayor desafío sigue siendo que si el pensamiento crítico, ¿no? Uno, primero para cuando vos recibís eso que te da ChatGPT, que muchas veces es muy correcto, ¿no? Y muchas veces, digamos, cuando delira, ¿no? Cuando te tira fruta, ¿no? Básicamente, si vos no conocés del tema, ¿no? Vas a repetir eso como un loro, como si fuera eso la verdad, ¿no? Entonces vas a terminar quedando, en definitiva, expuesto. Y por ahora está muy inmaduro porque tira mucha fruta. Mucha fruta porque le falta acceso. Es como bien decías, es un bebé, ¿no? que todavía, capaz que es un nene ahora de 2, 3 años que ya habla y dice cosas, ¿no? Pero sigue tirando fruta. Pero cuando vos empezás a ver, por ejemplo, la evolución de los nuevos modelos, ¿no? Donde te empieza a mostrar el razonamiento, a mí me parece genial eso, ¿no? Porque vos ahí tenés, digamos, como el lado B de todo esto que estamos viendo. Vos tenés una cantidad hoy de personas, ¿no? Cuyo nivel de pensamiento, nivel de razonamiento, nivel inclusive de manejo del lenguaje, ¿no? A veces es muy básico, ¿no? El léxico que utilizan es muy básico. Cuando vos empezás a interactuar con la inteligencia artificial, empezás a ver todo un proceso de pensamiento extremadamente rico que por algún lugar, y habría que evaluarlo bien, termina enriqueciendo también tu propio, digamos, acervo de pensamiento, ¿no? Me acuerdo hace un par de años, una actividad que se hizo en ANEP, ¿no? Todavía no estaba muy arraigado ChatGPT, entonces hablábamos de que en realidad, bueno, la inteligencia era como un armador de texto, ¿no? Con un algoritmo muy interesante, inteligente, pero bueno, que esas redes neuronales básicamente no pensaban. Ahora, cuando vos ves el proceso de razonamiento, a mí me cuesta mucho decir que esa inteligencia no está pensando. Es más, te digo, piensa mucho más claramente que la gran mayoría de las personas que interactúan, ¿no? Entonces, el pensamiento crítico lo tenemos que mantener, ¿no? Esto de vuelta puede ser una gran evolución, pero a la vez una gran delegación en esto, ¿no? Y ahí es donde la inteligencia, si se vuelve realmente inteligente, lo que debería hacer es dejarnos a nosotros tomando mate o daiquiri, depende del lugar, y ella dedicarse a hacer las cosas, y ahí sí vamos a tener otros riesgos importantes. No, también mirando como el aspecto positivo a nivel sanitario, bueno, hay muchísimas oportunidades. Se habla de que las nuevas generaciones van a aumentar varias décadas su expectativa de vida, porque bueno, hay todo una tecnología de prevención que hoy no está disponible y que de verdad va a poder ser muy efectiva. Me parece desde ese lugar, y también, bueno, mejorar la calidad de vida de personas que de repente hoy están afectadas, ¿no? Más que nada, porque a veces cuando hablamos de inteligencia artificial hay que entender que, bueno, decíamos, hay distintas porque hay distintos desarrollos, pero también porque hacen distintas cosas. O sea, nosotros cuando hablamos de estos LLMs famosos, de ChatGPT y todo eso, siempre hablamos que trabajan con mucho texto, o sea, tienen facilidad para manejar la letra. Entonces, por eso generalmente se utilizan más para eso. Pero bueno, hay otras que generan predicciones a través de datos, y eso también sirve en el ámbito de la salud, sirve también en otros datos.
Ahí también, a nivel regulatorio, yo de vuelta, una de las cosas que quiero hacer énfasis es, yo no soy muy partidaria del tema de tener una ley de inteligencia artificial. Entiendo que a nivel marketing suena como bueno, pero entiendo que hay que ir más a la automatización, ¿no? O sea, los casos de uso. O sea, creo que eso es lo que se tiene que empezar a regular más. Hoy, por ejemplo, Uruguay tiene una regulación en lo que se llama impugnación, por ejemplo, de todo lo que es el relevamiento de datos a nivel de personal. Y, por ejemplo, si vos el día de mañana te estudian un crédito, imagínate hasta sacar un crédito, utilizan inteligencia artificial o cualquier tipo de automatización, vos podés impugnarlo en caso de que los datos o el resultado no sea el correcto. Lo mismo a nivel laboral. Entonces, hay un montón de distintos casos de uso de vuelta hacia lo que voy, que, por ejemplo, ellas tienen una protección a nivel regulatorio en Uruguay. Y eso es un poco lo que se empieza a intentar reflejar en otras jurisdicciones, ¿no? Que no es tanto el regular la tecnología por un principio más de neutralidad tecnológica, pero es también un tema de decir, bueno, ¿dónde necesitamos poner un poco más de orden? ¿Dónde necesitamos poner garantías? Y también reflejar un poco la realidad. O sea, nosotros hoy, por ejemplo, planteamos que a nivel demográfico los números van en descenso, ¿no? O sea, como que cada vez va a haber menos gente trabajando. Pero por otro lado, decimos, no, pero la inteligencia artificial no va a sacar puestos de trabajo. Pero ahí es un tema de armar capaz que una estrategia y decir justamente, si vamos a tener menos personas trabajando y necesitamos ese volumen de personas, ¿no sería la inteligencia artificial quien debería ocupar parte de esos puestos para que esas personas pudieran ir a puestos más técnicos donde tengan un mejor salario, donde tengan una mejor ingreso? Bueno, entonces, hay un tema ahí discutible. Ahí yo no soy tan apocalíptico. Ahí yo soy más de la idea de que, a ver, lo hablábamos antes del aire, que estamos viviendo una revolución industrial nueva, en la que nos estamos adaptando y hoy por hoy estamos en un subidón de cantidad de uso de las diferentes inteligencias artificiales, de las diferentes maneras de uso, pero yo soy de la idea de que en un momento vamos a llegar a una meseta, y obviamente que la inteligencia artificial cambió la forma en que vivimos el día a día, pero la vamos a usar como una herramienta. Yo, por ejemplo, puedo hablar de lo que lo uso en el día a día, que lo uso como una herramienta para acelerar mis procesos de desarrollo. Cosas que a mí me llevaban una semana o dos, ahora me llevan una hora, un día mismo, simplemente por hacer automatizar determinadas cuestiones que eran más de pensar y de analizar diferentes alternativas. Salimos a la calle y le preguntamos a la gente qué tanto usan la inteligencia artificial y esto nos respondieron. Muy poco, muy poco. ¿Muy poco? Sí. ¿Para qué la usás, lo que usás? No, en el trabajo alguna cosa me piden ahí y tal. ¿Y lo resolvés con herramientas de inteligencia artificial? ¿Con cuál, por ejemplo? No, con las que están ahí, el chat, GPT y eso. ¿Y el chat GPT te resulta efectivo? Y para algunas cosas sí. De número y eso me sirve. ¿Resolvés? ¿Cómo lo usás? Nada, y le pregunto lo que necesito y le hago el planteo y tal. Y veo si me sirve la respuesta o no. No sé, mi novio la utiliza. ¿Sí? ¿Para qué la utilizás? Para todo, le cuenta la vida. ¿En serio? No sé, a mí me parece raro igual. ¿Y vos no la usás para nada? No, le uso la de WhatsApp. Ok. Le pregunto cosas, ¿sabes? ¿Qué tipo de cosas se le pregunta, por ejemplo, en tu caso? Ay, yo cosas emocionales. Bien. ¿Cómo puedo hacer para tal cosa? Ay, perdón. No. Y tal, no sé. Él le pregunta de todo. Va a hacer algo y le pregunta. ¿Y resulta efectivo de alguna manera los consejos o la mirada que tiene ese chat? Lo que le he preguntado yo, sí. No sé. Yo por mi rubro lo uso todos los días de forma indefectible, sí. ¿Cuál es tu rubro? Soy programador, hago desarrollo. ¿Y cómo se usa o cuáles son las herramientas que, por ejemplo, a vos te sirven? Para lo que siempre fue repetitivo, en mi caso, estructuras de programas que sabemos que siempre van a ser más o menos iguales. Ya empiezo con una consulta, un prompt, me muestra una estructura del posible programa y yo avanzo a partir de ahí. Nunca es dejárselo al libre albedrío, pero sí lo uso bastante. Y esto para vos los resultados son efectivos, ¿te sirve el tema de, claro, es algo que vos ya tenés un conocimiento previo, entonces lo sabés guiar, se entrena? Sí, hay que tener un conocimiento previo, siempre te hablo de mi rubro, ¿no? Para poder usarlo bien hay que conocer antes y como te decía también, no es confiar y tener la vista ciega en el resultado. Siempre hay que ajustar algo, modificar algo. Fue evolucionando bastante, al principio te das cuenta que había muchos más errores y obviamente fue aprendiendo. ¿Y sentís que cambió mucho las reglas del juego en el mercado laboral, al menos en tu rubro?
Sí, no tanto como en otros. He notado que en otros rubros hay gente que ya se está quedando sin trabajo. En el mío por ahí es un poquito más difícil, pero va a llegar también. Hay que estar, por el momento usarlo como herramienta, pero también entender que en el futuro algo va a haber que inventar porque nos va a pasar por arriba. En realidad no tengo muy claro lo que es Internet. Pero tengo entendido que es algo así como que con una máquina o un programa tú puedes hacer algo como que si fuera la realidad. O sea, transformarla de la manera que tú quieras. Yo creo que hay mucha desinformación y no se está usando como se debería, solamente para agarrar y mirar fotitos y hacer payasadas, creo que no es el uso. Hay mucha información igual también por otros lados que se puede obtener, pero no hay interés, como dice. ¿Vos la usás de alguna manera? No, he probado nomás algunos chats GPT y algunas otras aplicaciones, pero no. Sí, utilizo, ChatGPT, pero no sé, no banco que se llame inteligencia artificial. Ok, ¿por qué? Porque para mí no es inteligencia artificial, es un... O sea, inteligencia artificial es un concepto más grande, ¿no? Siento que inteligencia artificial, si fuera inteligencia artificial real, sería un peligro real. Pero sí, utilizo ChatGPT en mi negocio, lo utilizo como psicólogo, no como psicólogo real, porque psicología no tiene nada que ver, pero viste, cuando por ahí querés hablar las cosas del día a día y por ahí no tenés con quién hablarlo, por ahí mi novia a veces no hablo tanto con ella, con mi viejo, pero utilizo eso, lo utilizo a veces para crear imágenes. No tengo todavía el Pro de ChatGPT que se puede pagar, lo quiero pagar, pero lo suelo utilizar. ¿Y eso te da resultado? Sobre todo la parte personal, ¿te resulta efectivo? ¿Personal en qué sentido? Esto de hablar cosas más personales, no tanto laborales, sino más bien esto de similitud con la psicología. Mira, lo que sí tiene es de que por ahí hablando de ChatGPT exclusivamente, es como que si vos estuvieras hablando con alguien que te va a dar la razón siempre, ¿no? Como que por ahí, lo que me pasa a mí con ChatGPT es que por ahí le contás algún problema que tenés, te peleas con tu viejo, lo que sea, y no te va a decir por ahí cosas malas o tipo como, no, sí, tranqui, está todo bien, podrías hacer esto, como si se nota que no es humano. O sea, se nota que estás hablando con algo que siempre te va a dar la razón en cosas que por ahí nada que ver. Y mientras los escuchaba yo miraba a Roberto. ¿Qué pasa en la psicología? Y bueno, digamos, a ver, pasan dos cosas. Primero, que en general la mayoría de los estudios a lo que apuntan es que la profesión de psicólogo va a ser por lo menos de las últimas en ser vapuleada por la inteligencia artificial. Así que psicólogos que están mirando el programa, tranquilos que aún hay vida, ¿no? Pero, ¿no? Pero lo que también se maneja por ahí es que 80% de las consultas que se le hacen a ChatGPT tienen que ver con temas personales, usándolo como decían recién las personas entrevistadas, ¿no? Que le van planteando cosas, ¿no? Que le van haciendo preguntas, que tienen alguien con quien van pensando las diferentes situaciones, ¿no? Y esto no necesariamente va en suplantación, digamos, del terapeuta, del psicólogo, ¿no? Sino que creo que va más en la línea de complementariedad, ¿no? Es decir, la posibilidad de repente de algunas cuestiones, vos tenés disponible, imagínate, un psicólogo disponible 24/7 a costo cero, eventualmente a $20 mensuales, es más barato que la consulta, y lo tenés ahí y le puedes ir planteando y te va recordando, ¿no? Y si además lo personalizás, vos, digamos, le vas pidiendo, porque viste que todos decían, bueno, de repente como que es medio condescendiente, ¿no? Pero vos también puedes plantearlo y decirle, mira, yo no preciso que seas condescendiente, no quiero que me digas las cosas más crudamente. Tenés la versión Monday también de ChatGPT, que si no lo han usado es divertido. Monday es como la versión, digamos, ácida y sarcástica y cínica de ChatGPT, es decir, no va a ser condescendiente contigo, sino que te va a decir todo cualquier disparate, con bastante humor, ironía, ¿no? Pero sin llegar a ese extremo. Vos podés ir prompteando, digamos, a la inteligencia para que te dé respuestas que vos sientas que en algún caso te desafíen, ¿no? Entonces, esto de vuelta es una enorme herramienta que está ahí, 24/7 disponible, que además pues en muchos casos, como decía, no siempre, en un mundo donde vos no tenés a la gente siempre disponible y además la gente en general no escucha. Totalmente. Me hizo acordar mucho la película Her, ¿no? Sí, claro. ¿no? Ese mismo ejemplo. Todos pensábamos en eso. Pero hay un australiano que se acaba de casar con dos cosas. Ahí está la mezcla de inteligencia artificial más robot social, ¿no? Y él está fascinado con su señora,
digamos, cumple con todas las cosas que él precisa. Es tremendo, ¿no? Porque en definitiva también es un reflejo de la soledad en la que vivimos, del aislamiento, ¿no?, social que tenemos. Sí, bueno, por acá me han llegado algunas consultas y hay una que me parece que la puedes contestar tú como ingeniero que está vinculado con el tema de la seguridad. Dice, si yo fuera hacker ético, no de la academia, y expreso privadamente que tengo la solución plena en lo relativo a IA, dice, redes sociales, internet, ¿cómo podemos de alguna forma proteger nuestras cuentas, dicen, para no ser hackeados? Bueno, hay que estar atento. A ver, sea inteligencia artificial, sea ingeniería social, en todos los casos hay que estar atentos y cumplir las reglas básicas, no compartir contraseñas, es decir, tener las seguridades tradicionales en todos los casos. No cambia el cómo uno se cuida, ya sea si el atacante es una inteligencia artificial. El tema es que ahora es todo más complicado porque hasta pueden hacer un video con tu imagen, bueno, con tu voz. El deepfake, ¿no?, es la gran amenaza en este momento. En campañas políticas, digo, cada vez va a estar más frecuente, ¿no? Aún así, el punto definitorio termina siendo los procesos de decisión humana, ¿no? Porque a vos te pueden presentar un video, un audio, te pueden hacer ingeniería social diciéndote que es el jefe y que faltan 10 minutos para la entrega y que si no mandamos, no mandas los datos, todas esas cosas que se hacían antes más manualmente, ¿no? Pero en definitiva, hay un punto donde la capacidad de tomar buenas decisiones sigue siendo lo importante. Buenas decisiones quiere decir aprieto o no aprieto, doy o no doy, envío o no envío, ¿no? Por eso decía que la capacidad crítica de cada uno siempre está al final. Sí. Es decir, a mí una frase que siempre me han inculcado desde muchos años, desde que empecé en la carrera, es que siempre el problema está entre el teclado y el respaldo. Siempre. Y en este caso es lo mismo. Sí, claro. Sí, hay que instruir a las nuevas generaciones también para que, comprendan los desafíos de este mundo, y quienes nacimos en otra era en donde de repente esto no pasaba y si veíamos un video es porque pasó, era esa persona. Esa persona. Tenemos que aprender, tenemos que entender que tenemos que ayornarnos. Y creo que es importante también, a veces me parece que muchos de los errores van en la dinámica del día a día, ¿no? Porque nosotros podemos estar instruidos, podemos tener espíritu crítico, pero a veces hoy, por ejemplo, estamos tan a las corridas, que es como me mandaron un mensaje, digo, ok, no lo leí muy bien, pero porque estaba entrando a una reunión. No, tomemos el tiempo para leer las cosas. Si no podemos hacerlo ahí, hay que hacerlo después, porque las consecuencias pueden ser muy grandes, ¿no? A veces solamente un clic, o el aceptar algo, o atender una llamada, ya estamos abriendo la puerta de nuestras casas. Hay desafíos también a nivel impositivo, lo comentábamos hace un minuto fuera de cámara. Sí, exacto. O sea, más que nada, varias de las personas estas que se fueron consultadas en la calle, esta encuesta que se hizo, sorprendió que muchos decían, el trabajo, me va a quedar sin trabajo, que sí que no, que lo estábamos ahora con esta visión tan apocalíptica, no apocalíptica, ¿no? Y que obviamente estamos un poco haciendo futurología, porque no tenemos ciencia cierta a saber qué es lo que va a suceder. Pero, se viene planteando ya hace un par de años, y es más, se planteó también este año acá a nivel local, el tema de, por ejemplo, ¿qué hacemos si el día de mañana la automatización en realidad empieza a reemplazar muchos puestos de trabajo, como pasó con el peaje, como está pasando ahora con los tótems de los edificios, como está pasando también con los cajeros automáticos? ¿Qué hacemos con este sector de la sociedad, ¿no?, que quedó en ese desempleo? Se plantea el tema de una posible impuesto a la inteligencia artificial, impuesto a los robots, se habló también, esta renta universal que en cierta medida pueda sostener a este sector. Y ahí es muy fácil a veces decirlo, pero es muy difícil después aplicarlo, ¿no? Porque muchas de las preguntas después empiezan, por ejemplo, ¿quién es el contribuyente? O sea, ¿quién es el que debe pagar ese impuesto? ¿Que somos todos? ¿Son los que generan inteligencia artificial? Claro. ¿Es el empleador que decide operar con máquinas y no con personas? Porque además decías que en definitiva detrás hay una empresa, hay un privado, hay un beneficio, ¿no? Claro, hay alguien que obviamente en el uso de esta inteligencia artificial está teniendo un beneficio económico. Entonces, ahí es cuando nos empezamos a preguntar de vuelta, ¿quién es, ¿no?, el que al fin y al cabo? Y de vuelta, y es un tema, para mí el desafío más grande ahí es eso, pero por otro lado el tema transfronterizo, porque muchas de estas empresas no operan acá localmente. Claro, entonces, ahí es un tema de, internacionalmente se tiene que empezar a probar cómo se va a prorratear entre países, o sea, hay un montón de cuestionamientos que Igualmente yo también creo que hay un desafío, creo que una transformación de cómo van a transformar esos trabajos. Creo que la curaduría de los datos que uno va recibiendo y que van incorporando dentro de las diferentes inteligencias artificiales va a ser uno de los nuevos trabajos.
Sí, totalmente. Y probablemente, nada, esos trabajos que tal vez eran más manuales se terminen convirtiendo en ese lado. No, y quiero creer que lo presencial va a también seguir teniendo un valor, ¿no? Que Y el lo valor humano, agregado, ¿no? por favor, lo emocional, que nos pueda de alguna forma también marcar como el gran diferencial, ¿no? No es lo mismo ir a ver una obra de teatro con personas arriba del escenario que están emanando su energía a estar viendo a través de una pantalla de inteligencia artificial, bueno, cosas que ni siquiera son humanas, ¿no? Como puede pasar con imágenes creadas. Ni que hablar. Tenemos que ir cerrando. ¿Alguna reflexión final que quieran hacer? No, yo creo que, a ver, como así hablamos de desafío, también hablamos de oportunidades, ¿no? O sea, como que no es un tema de justamente de generar miedo, sino de creo que es, bueno, entender qué está pasando, ver un poco qué pasa también alrededor, o sea, alrededor me refiero a otras industrias, me refiero a otros países, y a partir de ahí, bueno, intentar, nosotros, en el caso nuestro, está bueno poder operar con el diario del lunes, ¿no? Como decimos, o sea, si esto acá funcionó o acá no funcionó, bueno, tomemos esos datos y intentemos estar implementándolo más a medida y que queda muchísima tela por cortar. Todavía, totalmente. A mí lo que me parece es que también es interesante también generar conciencia, porque creo que en algunos sectores todavía no se es consciente del impacto que se tiene hoy por hoy la inteligencia artificial. Sobre todo, y capaz que no estoy siendo un poco dramático, creo que el ámbito político todavía no es consciente de cómo va a impactar, cómo impacta hoy por hoy ya la inteligencia artificial. Ahí un colega mencionaba que no se estaban perdiendo puestos de trabajo y antes del aire lo mencionábamos. Ya las generaciones nuevas que entran en Facultad de Ingeniería, antes a los 6 meses de carrera ya estaban trabajando. Hoy les cuesta 2, 3 años porque esos roles que eran más juniors, más de que estaban para aprender, ya los reemplazó la inteligencia artificial y cada vez se piden roles más seniors con más experiencia que puedan simplemente utilizar la inteligencia artificial para poder reemplazarlo. Y creo que ahí el sistema político no lo entiende e inclusive hasta lo ve como una amenaza, lo cual me parece terrible y dramático. Es que en general lo que siempre termina ganando al comienzo es el pánico moral, ¿no? Es decir, toda la tecnología trae aparejado problemas, accidentes, ¿no? Y en general nos detenemos a pensar en esos accidentes, en esos problemas, y nos inhibe de pensar que tarde o temprano, digamos, este tipo de cosas van a avanzar. Entonces, lo mejor que podemos hacer es tratar de abrazarlo de la mejor manera para ver, bueno, dónde es que nos duele, dónde nos aprieta, qué podemos regular, qué aprender con el diario del lunes de otros países que van más adelante, ¿no? Y simplemente tratar de hacer las cosas para preservar lo bueno del humano, que cada vez es más operacionalizable y llevable a la tecnología. Entonces, tratemos de mejorar los humanos para que la tecnología no nos pase por arriba. Muchos desafíos y también oportunidades. Hay que quedarse con eso. Gracias por acompañarnos a los tres. Un gusto recibirlos. Muchísimas gracias. Un placer. Hacemos una tanda, enseguida venimos.